A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título es el siguiente: Más ignorante, imposible. Repito el título: Más ignorante, imposible. Sabrán ya a quién me refiero, por supuesto, ¿no? A la anticientífica, y me explico y daré algún contexto de esta parte del adjetivo de la anticientífica ignorante. Vamos a ver. Posiblemente desde quizá los años 50 o fines, sí, desde mediados de los años 50, cuando algunos países después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a dejar los viejos modelos o versiones de modelos de crecimiento hacia adentro y empezaron a abrirse al mundo, es decir, a abrir las economías. A partir de ese momento, un grupo de estudiosos de la economía empezaron a analizar esos procesos, tratando de encontrar la explicación de por qué unos países o algunas economías sí crecían y otras no. Entre estos estudiosos destacó uno, el doctor Robert J. Barro, un economista que además es probable que siga produciendo, no creo que haya fallecido, pero él es uno de los grandes estudiosos que contribuyó a conformar algo que se llama la teoría del desarrollo. ¿Por qué unos países crecen? ¿Por qué unas economías crecen y se fortalecen y otros no? ¿A qué se debe eso? Y encontraron estos especialistas, los que estudiaban esto buscando las causas del crecimiento económico, y encontraron cosas como esta. No voy a decirlo en orden prioritario, sino que a como vaya yo acordando. Esto es algo que estudié ya hace muchos años. Estado de derecho, instituciones sólidas, cultura del respeto de la ley por todos sin distingo alguna, y al mismo tiempo aplicación de la ley sin distingo alguno. Reducción del tamaño del Estado y el gobierno, buscando un Estado ligero, no obeso, pesado, y a cambio de eso, un sector privado dispuesto a invertir en ciertos campos y actividades de la economía, entre otras cosas. Preparar recurso humano calificado, etcétera, etcétera. Muy bien. Uno de estos elementos centrales aquí, además de la cuestión de las instituciones, Estado de Derecho, cultura de la legalidad, etcétera, era el problema del crecimiento. ¿Cómo lograr el crecimiento y por qué y para qué lograr crecimiento? El por qué está dado en la construcción de instituciones sólidas, de la cultura de la legalidad, etcétera. Eso era por qué crear esas instituciones para poder lograr hacer crecer una economía. Otro elemento fundamental era todas estas instituciones tenían por objeto generar confianza en los inversionistas locales y extranjeros. Porque dicen que no hay institución más cobarde y sacatona que un dólar. Lo que genera confianza en el inversionista para tomar riesgo en una actividad o en un país es la seguridad jurídica, el respeto de la ley, el respeto del contenido de los contratos. En otras palabras, que se respete la ley por todos y se aplique esta sin distingo alguno. Muy bien. Entonces ya sabemos por qué las instituciones.
para lograr el crecimiento económico mediante inversión para crear fuentes de empleo permanente, fábricas, empresas, etcétera, etcétera. Pero el fin de ese crecimiento económico no era el crecimiento mismo, sino era traducirlo primeramente en empleos bien pagados, en las fuentes de empleo permanente, y también elevar la calidad de vida de los gobernados o de los ciudadanos, de los agentes económicos privados y de la población en general. Esa es la cadena. Pero si nosotros la analizamos en sentido inverso, no hay país que pueda elevar la calidad de vida de su población, que pueda lograr crecimiento, que pueda elevar esa calidad de vida si no logra el crecimiento de la economía. Y no va a lograr el crecimiento de la economía si no genera y construye una cultura de la legalidad que produzca confianza en los inversionistas. Así es de ida y regreso. De tal manera, pues, que una de las tareas centrales de todo gobernante es elevar el bienestar, la calidad de vida de la población mediante el instrumento único que existe, hacer crecer la economía. No hay otro. Que el PIB cada año sea mayor que el anterior y con eso se capten recursos para el erario, para poder redirigirlos a servicios de salud, servicios de educación pública en ambos casos, para armar a policías, a ejército, para combatir a los grupos delincuenciales. Esa es, vamos a decir, la lógica sencilla de por qué un gobernante o un gobierno debe buscar que la economía del país que gobierna crezca. Porque con ese crecimiento, repito, va a obtener más ingresos, es decir, mediante impuestos. Eso le va a permitir él proveer de servicios de educación, de salud, servicios de salud. Hay gente que a veces yo digo, si estos son los analistas que tenemos en el país, carajo, por eso estamos tan jodidos. Dicen, es que es obligación del gobierno proveer salud. No, señores. Si esa fuera la obligación, pues en algunos países nórdicos nadie moriría. Lo correcto es servicios de salud, consultas, operaciones quirúrgicas, instalaciones hospitalarias, es decir, servicios de salud. No sean brutos esos analistas que dicen servicios, no es cierto. Servicios de salud. Es lo mismo en el caso de la educación, servicios, el servicio de proveer de educación para formar capital humano, para apoyar el talento en una sociedad. Muy bien. De tal manera que cuando un gobernante no comprende, no entiende la racionalidad de por qué hay que buscar hacer crecer una economía, esa persona no podrá gobernar jamás ni su casa. Ni su casa. Pero tenemos que la anticientífica en la mañanera dijo, afirmó con esa cara dura que tiene, dice, no nos interesa el tamaño de la economía que crezca, dice, ni el PIB, ni esto, nos interesa el bienestar. Y dice uno, bueno, que el bienestar saldrá de manera mágica abajo de las piedras, ¿o cómo? Ahí la anticientífica está exhibiendo su ignorancia completa. Si México no logra hacer crecer la economía, no va a ser posible elevar la calidad de vida de los mexicanos. No va a ser posible para ellos mismos proveer de bienestar a la población. No va a ser posible
combatir la inseguridad y equipar a las Fuerzas Armadas para que acaben con esos grupos delincuenciales. El origen, la fuente primigenia de todo eso es el crecimiento de la economía. Pero ahora, como decía hace unos momentos, si no hay seguridad jurídica, si no se respeta la ley, si no hay transparencia, si no hay un uso óptimo, transparente y honrado de los recursos públicos, tampoco va a haber confianza y tampoco llegará inversión. Porque dijo, no se trata del PIB, del que crezca o de atraer inversión, no. Lo que importa es el bienestar. ¿Y cómo se logra, señora? Ahí en ese momento, de una manera transparente, exhibió la carga de ignorancia que lleva sobre sus hombros desde hace muchos años. Nunca había escuchado yo a un gobernante en México en los últimos quizá 60 años que se expresara de esa forma tan estúpida, con tanta ignorancia en sus palabras, hasta que llegó la anticientífica. Algo mencionaba el bulto, ¿se acuerdan? La felicidad y que no importa el Producto Interno Bruto, pero ya, luego ya no bordó en eso. Pero que a estas alturas, esta señora que se dice científica, doctora acá, y que en la UNAM, sí, la doctora, toma tu doctora, ¿ya? Y que exprese eso, dice uno, no más le falta rebuznar, con todo respeto para los burros. Es increíble cómo, ahora, era para que los partidos políticos de oposición la hubiesen hecho caca, ya le hubieran reclamado, para que las escuelas de economía hubieran dicho, señora, lo que importa es hacer crecer la economía y estos son los causales, porque además hay una bibliografía extensísima sobre el tema de cómo hacer crecer una economía, o por qué unas economías crecen y otras no, o por qué unas naciones fracasan y otras no. El libro reciente de Acemoglu y Robinson, etcétera. Hay literatura y eso. ¿De qué sirve que tenga usted este inútil ahí que está en Hacienda que le diga, perdone, presidenta, pero lo que está diciendo es una soberana pendejada, con todo respeto? No puede ser esto. Pues sí puede ser. Ahora, pues con esa explicación, ¿para qué buscamos hacer crecer la economía? Oye, pero es que si crece la economía estamos creando más empleos formales, y si tenemos más empleos formales va a captar más recursos, el erario. No. Es que no nos importa eso del crecimiento de la economía y tampoco de la inversión. No importa eso. Lo que importa es el bienestar. Darle bienestar al pueblo. Sí, pero ¿con qué ojos, divina tuerta? Ahorita no tienen un pinche 5. Lo han dilapidado de la manera más criminal que podamos encontrar o conocer en un gobierno. Y miren ustedes, es que las cosas son tan sencillas para quien tiene cuando menos 2 dedos de frente. Acaba de darse a conocer el comportamiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año. El INEGI entregó hace unos cuantos días, el 30 de abril, lo que llama estimación oportuna del Producto Interno Bruto trimestral. Son cifras preliminares que serán ajustadas quizá en unas 3 semanas, una cosa así, si es que hubiere algún dato superviniente y mereciere un cambio. Muy bien. Vean ustedes esta serie de rectángulos que está aquí. ¿Los ven ustedes? Y hay una tendencia clara desde aquí a la baja. Ahí va. Muy bien. Esto que está aquí es la variación del Producto Interno Bruto, pero ya las cifras originales, ya las corregidas, del primer trimestre del 22 al primer trimestre del 25. Pero aquí está una
esto es cortesía del Grupo Financiero Base, aquí está más claro. Vean ustedes la tendencia en la caída del crecimiento del PIB desde el año 2022 al primer trimestre del 25. Vean ustedes lo que tenemos ahí. Claramente está cayendo la economía mexicana al estancamiento y posiblemente a un periodo, no sabemos todavía, un periodo recesivo, de acuerdo a la definición correcta de recesión. Pero ¿cuál es aquí el problema? Vean bien esta gráfica. En economía, las más de las veces es más importante la tendencia. Ojo, la tendencia y no el número en sí mismo. ¿Por qué razón? Vean ustedes esta tendencia, por eso lo puse con plumón amarillo. Como diría la anticientífica, la pendiente es negativa de esta recta. Ese será objeto de una plática sobre la ecuación de las rectas en geometría analítica. Para que México empiece a crecer otra vez a tasas como se ve aquí del 4.6%, lo primero que tenemos que hacer es esta tendencia, hacer esto. Vean ustedes la curva que está aquí con rojo. Primero, tenemos que llegar a que se estabilice aquí y luego empiece otra vez a recuperar la senda del crecimiento. Vean ustedes. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? ¿Cuánto? Lo primero es dejar de caer. Y eso en matemáticas se llama, hay un punto de inflexión donde la curva pasa de cóncava a convexa. Ese punto de inflexión, para los que saben matemáticas y estudiaron en la vocacional 2 con el maestro López Lira, es el punto donde la segunda derivada de la función es igual a 0. Para que vean que yo aprendí bien cálculo diferencial e integral con López Lira. Entonces, la curva o la tendencia puede seguir bajando, pero como ya pasó el punto de inflexión, empieza a llegar a un mínimo donde la primera derivada es igual a 0 y de ahí empieza a subir. Así de sencillo. La curva pasa de cóncava a convexa. O dicho también, aquí hay menos agua porque se tira y acá hay más agua porque se acumula. Muy bien. Pero este paso de dejar de caer y estabilizarse y empezar a crecer puede tomar en algunos casos varios años, que sería el caso de la economía mexicana. Esta tendencia en 3 años, del 22 al 25, esta tendencia tan pronunciada nos va a llevar cuando menos 2 o 3 años para hacer esto y empezar a crecer. ¿Cómo es posible entonces que esta señora diga esa estupidez? Que no importa eso del PIB ni de la inversión, lo que importa es el bienestar. Con esto, señora, con esto que está aquí claramente, y estos son datos del INEGI, no son inventados por el área económica de Banco Base. Ustedes ven aquí donde dice fuente, con información del INEGI. No está inventado. No hay otros datos, señora. Esta es la neta del planeta, para recordar al doctor Cedillo que le tiene a usted en estos momentos ardido allá hasta por doquier, ¿verdad? México, si no toma medidas radicales, va a hundirse y no necesariamente a una recesión, pero un crecimiento de 0.2, 0.3, 0.5. ¿Qué va a significar eso? Que no va a haber creación de empleo formal para emplear a esos 700, 800 mil mexicanos que cumplen con el número de años para entrar al mercado laboral, de acuerdo a la composición demográfica que tenemos. Al mismo tiempo,
tenemos Petróleos Mexicanos, que es ese hoyo negro. Aquí tenemos perfil de vencimientos de la deuda al primer trimestre del 2025. Vean ustedes ahí, abril 25 a diciembre del 25. Son 20,476 millones de dólares que ni con chochos, ni yendo a bailar a Chalma, decíamos hace muchos años, los tiene Pemex. Enero 26 a marzo del 26, 7,233 millones. Abril del 26 a marzo del 27, 18,181. De abril del 27 a marzo del 28, 5,359. Y de abril de 29 en adelante, 45,000 millones de dólares. Esto no es inventado. Está en la información que proporciona Petróleos Mexicanos a la SEC, Security Exchange Commission en Nueva York. En esas condiciones, pues, ¿ante qué estamos? Ante una situación sumamente peligrosa de Pemex. Y para que vea usted la tragedia que es Pemex. Pemex le debe entregar al Estado mexicano algo que se llama impuestos y derechos. Aquí tiene usted el primer trimestre del 18, del 19 y del 24, luego y el 25. El primer trimestre del 18, en impuestos y derechos, Pemex le entregó al gobierno o al Estado mexicano 108,000 millones de pesos. Pero ya para el 19, con López fue 92,000. En el 24 fueron 31,000 y este primer trimestre del 25 fueron 1,298 millones. Es decir, nada. Nada. Esos son los resultados de 5 años, 10 meses de desastre y de dilapidar billones de pesos, de tirarlos a la basura. En estas condiciones, pues, ¿qué es lo que tenemos o qué nos dice esta realidad? Que no hay en el timón de este barco desvencijado, no hay alguien que entienda lo más elemental de la economía. Y los que posiblemente lo entienden, no se atreven a decirle, está equivocada. Este inútil, anodino, mediocre del nuevo secretario de Hacienda. Ay, no, sí, es que entre nosotros el panorama no es de recesión, sino de expansión económica. ¿Con qué va a lograr esta inútil expansión económica? Vea las cifras, vea las tendencias. ¿Con qué? Pero eso sí, seguir dándole más dinero. Dices, de acuerdo, denles ustedes todo lo que quieran, pero ¿de dónde van a sacar esos recursos? Si la economía se va a estancar en el mejor de los casos. Es increíble, pues, el nivel de ignorancia y de desprecio por la realidad más elemental del crecimiento económico. El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, es un instrumento para que se refleje en una mejor calidad de vida, en bienestar, en mejores servicios públicos, en infraestructura, en combate al crimen, etcétera, etcétera. Solamente alguien con esa ignorancia gigantesca de esta gobernante se pueden escuchar estupideces como la que pronunció. Y ante eso, señores, la ignorancia es como la base por bola. No hay defensa. No hay defensa. Llega a la primera base el bateador. Si la ignorancia del gobernante en materias fundamentales de la gobernación fuera delito, esta señora le habrían echado cadena perpetua. Y millones aplauden, babean ante ella, sí, la bola de paniaguados ahí que la rodean en Morena, la rarotonga esta y el otro. Dice uno, señores, ¿no les da pena? ¿No sienten una pizquita de vergüenza ante las tonterías de esta mujer?
las estupideces flagrantes producto de su ignorancia? No. Ahorita, con lo que ha sucedido con el doctor Cedillo y esto que he estado comentando, la oposición tiene elementos fundamentales para hacerlos caca a Morena, a los suyos, al PT, al Verde. Callados, callados. ¿Por qué razón? Como decía mi papá, mire, mijo, piense mal y acertará. Les está proporcionando a la oposición esta señora elementos invaluables para exhibir este gobierno. Pero luego tenemos al inútil e ignorante de Moreira. Es que nos impusieron el neoliberalismo. Por favor, ¿no tienes a otro Alito para poner en lugar de este inútil, de este ignorante también? Pues debe haber, pero pues los compromisos, como dijo el clásico, son los compromisos. Ya hablamos en días pasados del crecimiento explosivo de la deuda. Es decir, por donde quiera que nos movamos, las cosas están que arden. Muy bien, vayamos ahora a algo un poco diferente, pero no menos importante. El presidente Donald Trump y la presidente anticientífica Claudia Sheinbaum han tenido una serie de llamadas telefónicas y han platicado. La más reciente de la cual se ha dado cuenta, dice, fue una buena plática y no sé cuántas cosas. Muy bien. Sin embargo, tenemos que leer la prensa extranjera para saber la verdad de lo que pasó en esa llamada y en otros temas. Muy bien. Dice el Wall Street en esta nota de mayo 2, que es hoy. Trump y Sheinbaum de México combaten o discuten sobre los carteles de la droga. Muy bien. ¿Qué es esta nota? Vienen los, como le llaman ahora, los bullets. Trump está presionando a México para permitir un involucramiento más profundo del ejército norteamericano en contra de los carteles de la droga. Otro bullet, o ideas fuerza, les llaman algunos cursis. Sheinbaum ha evitado la confrontación y ha, ¿cómo se puede decir?, señalado o priorizado la cooperación bilateral en comercio e inmigración. No más que aquí hay un pequeño problema. Lo dije yo desde el principio que empezó Trump con estos aranceles y dije, señores, no se equivoquen. El centro de la confrontación no son los aranceles, es el trato de aquella intolerable colaboración entre la clase política, específicamente los gobernantes, y los grupos del crimen organizado. Ahí está el centro de la cuestión. ¿Y por qué razón? Miren, cuando hablamos de los aranceles y todo, la mayor parte de lo que exportamos a los Estados Unidos, la industria automotriz, son empresas norteamericanas o empresas japonesas, alemanas, italianas, por ejemplo. Es decir, o sea, no le busquemos, pues, chichis a las culebras. No tienen, no son mamíferos, son reptiles, son ofidios. No son vivíparos, son ovíparos, son huevitos la serpiente, por eso no tienen chichis las culebras. Muy bien. Luego dice, funcionarios mexicanos dijeron que México no consentirá una presencia militar de los Estados Unidos a causa de la historia difícil o dura que hemos enfrentado o que han enfrentado las dos naciones. Otra vez el siglo XIX y principios del XX. ¿Cómo es posible que la gobernación, que la colaboración para combatir
la amenaza principal al Estado mexicano esté dictada por algo que sucedió hace 180 años para no batallar. O sea, tenemos puesta la mira no en el pasado, sino en el antepasado. Un país que quiere modernizarse, quiere avanzar, ve al futuro. Nuestra gran limitante es esta visión de los morenistas y los que les hacen coro, el antepasado, la soberanía. Nos coordinamos y cooperamos, pero no nos subordinamos. ¿Quién carajos quiere subordinarte, hombre? Lo que quiere aquel y aquel y aquel es acabar con estos grupos criminales porque me están haciendo daño a mí. Ese es el punto. Y ya cuando uno lee la descripción, aquí en la nota esta, dice uno, cuidado, hay tensión, hay un problema que se está agravando y la paciencia de Trump, ya lo conocemos, tiene un límite muy pequeño. De tal manera que no nos extrañe que ante la respuesta es que la soberanía y esto y que el otro, y de repente empiecen a desaparecer cabecillas de esos grupos, empiecen a algún misil, alguna cosa para acabar con laboratorios y capturar o desaparecer o ejecutar a líderes de esos cárteles o carteles de la droga en México. ¿Por qué se está metiendo? ¿A qué se van a decir? Nosotros, a mí que me esculquen. ¿Y qué le va a quedar al gobierno este que es que la invasión del 47, cuando los niños héroes, pues van a seguir repitiendo esa cantaleta, pero la realidad es que Estados Unidos va a llegar un momento en que va a perder la paciencia y la presión político-electoral en aquel país va a llevar a Trump y a las Fuerzas Armadas a hacer lo que están planteando y que el gobierno no quiere en aras de la soberanía. En esas condiciones, ¿qué podemos hacer? Denunciar esta situación. Pero imaginan ustedes al PRI y al PAN exigiéndole a este gobierno que establezca una cooperación estrecha, colaboración estrecha y apoyo total de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas mexicanas para acabar con este grupo. ¿Se acuerdan lo que pasó en el Senado cuando creo que alguien del PAN se atrevió a decir vamos a intercambiar traidores a la patria y no sé qué? Ahora, a estos sinvergüenzas de Morena les conviene la situación actual. ¿Por qué? Porque de ella se han vuelto multimillonarios. Vean el desastre del contrabando de combustibles disfrazados de aditivos para lubricantes, por ejemplo. Vean ustedes el desastre en materia de eficiencia en el uso de los recursos. Vean el estado en que se encuentra la infraestructura de este país, aduanas, aeropuertos, etcétera. Pero esa ideología seda, caduca, de la anticientífica y de aquellos sinvergüenzas que le hacen coro, nos va a hundir en un tiempo mucho menor de lo que pensamos. Así va a ser. Para terminar, ¿qué podría decir? Pues que Beatriz Gutiérrez Müller pues ya no empezará a hablar como Froilán, sino, y vamos, pues yo me quise venir a España para con mi hijo tenerlo aquí estudiando, porque España es un país, ¿cómo me voy a reír? Y hoy salió algo en el un tuit, perdón, en el Twitter, que tiene fachas de ser chisme, pero uno nunca sabe en este mundo de la clase política, donde hay unas fotos donde está ella en una posición de yoga o quién sabe qué así raro y aparecen unos zapatos ahí, entonces la nota deja ver en algo que no comprueba evidentemente, pero que alimenta este rumor de la conducta personal que no debería importarnos, pero se hace público, por desgracia, de la exesposa. Parece que ya el divorcio
es un hecho, ¿verdad? Donde hay una relación con algún caballero ahí, ¿verdad? La verdad es que esas cosas deberían quedar en el ámbito privado. Sin embargo, ella, su comportamiento llevó a que existan grupos, sobre todo aquellos grupos relacionados con los niños con cáncer, cómo los trató ella a los padres de esos niños. De tal manera que, pues, apenas es el principio de lo que vamos a ver en torno a una campaña negativa en contra de ella y en contra de su hijo, que es un personaje, el joven, que no va a impedir que sea exhibido por una serie de razones, de situaciones que no viene al caso mencionar. No sé qué va a decir el Estado español cuando se formalice esta solicitud, ¿verdad? Si es que existió, parece que sí, ante una persona que ofendió a España y la trató despectivamente cuando tenía todo el poder del mundo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Muy bien, señores, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 2 de mayo del año 2025. La semana próxima va a ser rica en acontecimientos y hay uno en particular que va a concitar la atención de los analistas y de muchos gobiernos en el mundo. El 8 de mayo, el 8 o el 9 de mayo, es el día en el cual se celebra la victoria de las fuerzas aliadas sobre las fuerzas del nazismo. En particular, antes en la Unión Soviética y ahora en la Federación Rusa, se lleva a cabo un gran despliegue militar, de ejército, cohetería, etcétera, etcétera. Y ahora en esta alianza de facto entre la República Popular China y Rusia, pues vamos a ver si hay una delegación del ejército o de las Fuerzas Armadas de China Popular y cuál va a ser la reacción de los otros países, si van a estar invitados, si van a hacer presencia Estados Unidos, Francia, Canadá e Inglaterra, que fueron las potencias victoriosas. Vamos a ver, hay que estar atentos. Creo que va a ser el sábado 9 la celebración. ¿Ah? Alguien me dirá que el acontecimiento más importante es la pelea del Canelo. Bueno, pues cada quien tiene sus prioridades y tiene las cosas importantes que considera. ¿De acuerdo? Entonces estaremos atentos y vamos a tratar de ver, bueno, qué pasa en México con esta situación económica. ¿Cuándo vamos a hablar con verdad de la dificilísima y grave situación que enfrentamos? Quedaremos a la espera, pues. Aquí termina, como dije, la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 2, pero viernes 9, dije sábado 9, estoy equivocado. Viernes 9 sería ese festejo y hoy estamos a viernes 2 de mayo del año 2025.